¿Cómo ves lo de tú que vives en América? ¿Cómo ves tú lo de este muchacho tan activo ahí? Lo dices así como que si tú tuvieses 63 años, ¿no? Muchacho allí, un cantante de estos, ¿no? Y mira, mira. Sí, 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 sí. Sí, bueno, creo que fue el lunes o el martes que Residente, ex Calle 13, saca este tema controversial, como muchos otros, ¿no? De su carrera Sí, artística, pues, y que busca de alguna forma plantear una idea que en líneas generales, pues, es una idea interesante porque, bueno, forma parte de esas reflexiones que ocurren cuando estás en una democracia o en un entorno democrático, ¿no? Que puedes lanzar crítica, protesta, que precisamente para eso es también el arte, ¿no? El arte también tiene que ser rebelde, irreverente, plantear cosas pues que no, quizás no sean, no tengan un empaquetado perfecto, pero dentro, eso forma parte de las sociedades abiertas, ¿no? Y claro. de alguna manera, pues, él cuestiona mucho el sistema y tal, pero bueno, se aprovecha mucho del sistema para también tener la libertad suficiente. Habrá que ver si él siendo cubano en Cuba hubiese hecho algo así, ¿no? Y si lo hubiese permitido, ¿no? Hubiese tenido tantas facilidades para montarlo en YouTube, etcétera, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, pues esto viene dado también por una crítica a una canción que hace unos años atrás fue muy controversial de un rapero que yo no lo conocía hasta ese entonces, la verdad sea dicha, ¿no? Yo no es que soy muy melómano del rap, pero sí no conocía esa figura que era la de Gambino. Gambino es un cantante pues de rap eh, y que sacó un tema que se llama This is America, en el cual el video es, a los que no han visto, si lo van a ver, ahí le pongo pues la respectiva prudencia porque se hablan de temas muy duros que tienen que ver principalmente con la amarga situación de controversias raciales que todavía sigue teniendo los Estados Unidos y sobre todo de la facilidad en el uso de las armas, ¿no? Este tema pues fue muy controversial en su momento, era la época difícil, fue como el preámbulo de esa época complicada que le tocó vivir a los Estados Unidos con el Black Lives Matter y con todo lo que esto representó también para una elección infinita como fue la elección del 2020 que no salía de un escándalo para entrar en otro, ¿no? Y ciertamente ese era un tema que desde la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, por allá por el 2016, siempre ha sido una pregunta que lamentablemente se ha incorporado en la campaña, ¿no? ¿Qué es América, ¿no? ¿Qué es América? Pero no en términos continentales o geográficos, sino es que es América en términos raciales, ¿no? Y ese es el gran tema de esa canción, que bueno, ciertamente obviamente también utiliza medias verdades, hay cierta manipulación, o sea, bueno, como toda actividad artística, pues siempre te muestra una mirada parcial, ¿no? Toda representación artística y cultural siempre va a ser una mirada parcial, un enfoque determinado, ¿no? El problema es cuando la gente y la opinión pública da eso por hecho y por suficiente, ¿no? Que eso ya es suficiente para explicarlo todo. Y ese es el gran problema que a veces tiene, no el arte, sino el que admira, el que aprecia el arte, ¿no? Y vemos, por ejemplo, con el tema de las venas abiertas de América Latina. O sea, tú no puedes estudiar historia política de América Latina nada más con un libro novelado, ¿no? O sea, ni con Octavio Paz, ¿no? O sea, tú tienes que revisar más literatura, no te puedes quedar con una perspectiva, con un enfoque artístico que es valioso, es importante, forma parte del acervo cultural y de las versiones que existen y que coexisten en la explicación de nuestro tiempo y de tiempo pasado, pero son expresiones artísticas, ¿no? O sea, no te puedes quedar con eso. Y igualito le ocurre a esta canción, ¿no? O sea, más allá de que hay un elemento importante allí, ¿no? Que ciertamente destaca que América no es nada más Estados Unidos, América también es todo el continente, ¿no? Incluyendo Sudamérica, incluyendo el Caribe, incluyendo Centroamérica. Y bueno, que va desde Canadá y forma parte de la lírica, ¿no? Y eso me parece que en ese sentido, pues estoy totalmente de acuerdo y ganado a esa idea, porque es un tema que obviamente en América Latina no es tan visible, ¿no? Pero en Estados Unidos, cuando uno habla, por ejemplo, dice South America o Sudamérica o Central America, cuando tú dices Central, ellos se imaginan que es Montana, se imaginan que es Kansas City,
no se imaginan que es El Salvador. O cuando dices South America, ellos se imaginan que es Luisiana o que es Arizona. No se imaginan que es Brasil o Paraguay, ¿no? Entonces, claro, eso forma parte de la cosmovisión del americano promedio, pero obviamente el americano también clase media baja, del americano con una escolaridad muy pobre, ¿no? Que tampoco podemos hacer una generalización sobre un país tan Sí, grande, ¿no? claro. Pero ciertamente es una de las cosas que uno a veces se consigue en la calle, ¿no? Y la verdad también se ha dicho, ¿no? Y en ese sentido me parece que es interesante lo que plantea. Ahora, el tema también, lo que a mí particularmente, y eso ya es una cuestión de gustos, quizás podrás tener una apreciación distinta, Alberto, pero a mí particularmente, quizás por mi edad, me revela, pero ese estilo así agresivo, callejero, provocador, insultante, rebelde y tal, ya llega un punto como que a uno le resulta un poco como de mucho hartazgo, ¿no? Un poco también pasa con algunos grupos musicales de rock. Yo era mi adolescencia, pues era muy rockero, pues, pero ya ahorita es como que, ¿no? Es como incómodo. Y claro, sobre todo cuando busca basar la cultura o los elementos puntuales de la cultura en un enorme resentimiento social, ¿no? Que es un poco la marca también de identidad de residente, ¿no? Entonces, claro, ciertamente allí hay un elemento que es muy interesante también mirarlo y tener la capacidad como de percibirlo, ¿no? Que a lo largo no tan solo de esta canción y de todos los momentos en los que va mencionando cuando entra el estribillo, sino que también lo ves en otros temas, ¿no? Que de alguna forma eh, se plantea como que hay un culpable invisible, como una mano peluda o una figura invisible que controla los hilos del poder, entonces todos los problemas, ¿no? El narcotráfico, la corrupción, el gobierno malo de derecha, el gobierno malo de izquierda, es la misma mano que mueve las acciones políticas de Maduro y mueve también las de Bolsonaro, ¿no? O sea, es como una figura que uno podría identificarla como el imperialismo yanqui, pero en realidad no lo menciona. Y claro, de alguna forma tú ves que es como un gran cliché, ¿no? Donde se hace una alegación, o sea, se alega de que existe un culpable invisible que es tan grande y es tan omnímodo que no admite, ni siquiera es necesario nombrarlo ni describirlo, ni siquiera comprobar que existe, sino que hay algo que está allí, ¿no? Entonces, claro, es como una gran crítica, es una forma también de simplificar la historia, ¿no? De, de meter la historia de siglos de dinámica social, cultural, económica y sobre todo política en varios punchlines, que es lo que llaman los raperos, ¿no? Que ponen ahí el punchline bueno, nos robaron, que nos saquearon, que nos han ultrajado y tal, ¿no? Pero claro, eso suena cuando le pones el ritmo, y aparte que musicalmente es muy buena, ¿no? Le pone una buena cadencia, ¿no? Con aquella música así, ¿no? Y obviamente eso siempre genera una repercusión en la gente, ¿no? Y eso no te deja, sobre todo, bueno, yo que soy caribeño, ¿no? Y a veces también me hace mover los pies, ¿no? También. Sin embargo, pues es curiosísimo, por lo menos yo hice algunos apuntes allí, ¿no? Por ejemplo, habla hace como algunas alegaciones, que es un poco lo que uno escucha, sobre todo cuando se habla de este tema desde Estados Unidos, que se habla, por ejemplo, de que, bueno, el hombre europeo llegó y ya había gente aquí, y obviamente esa presencia es como, bueno, yo sí soy América y tú no. Yo sí soy rapero real y tú no. O sea, ese revanchismo, ¿no? Tú lo ves muy presente y que, bueno, ha sido la tendencia general. Hace poco también sacó un tema súper agresivo con otro músico colombiano y es lo normal, ¿no? Lo que llaman ellos los puertorriqueños la tiraera, ¿no? O sea, entre ellos hacen caja con eso, ¿no? Porque eso no es que es amor al arte nada más, ¿no? Con eso también hacen facturación, ¿no? Pero lo que quería comentar era que es curioso que esa presencia europea, ¿verdad? Que la podemos caracterizar con la presencia británica o irlandesa o anglosajona, es como la enemiga, la recién llegada y con la cual hay que, digamos, plantearle cara, ¿no? Pero en el mismo video ponen el cliché, ¿no? De un tango que el tango como expresión cultural viene también de Europa, viene del sur, es una expresión también cultural con un fuerte regambre
centroeuropea y mediterránea, ¿no? Entonces, como que una gran contradicción allí, ¿no? O sea, bueno, el problema es el inmigrante europeo o es hay inmigraciones buenas y migraciones malas, ¿no? Igual también sale, hay una mujer con un atuendo muy característico de las comunidades negras en Colombia, que sale, y ellos son también, digamos, forman parte de una, digamos, de un conglomerado social y étnico que fue traído también, o sea, no era originario de aquí, de esta zona del mundo, ¿no? Entonces, claro, es allí como que hay una gran cantidad de contradicciones, pero bueno, forma parte de toda expresión artística, ¿no? Por ejemplo, también está el tema de la misma, bueno, el vallenato, la bossa nova, ¿no? Todas estas menciones obviamente tienen un importante antecedente europeo también, ¿no? Entonces, claro, y también evidentemente africano. Entonces, no sé, de alguna forma, pues hay que también tomar sus recaudos, ¿no? Como buen profesor en tu momento te habrá tocado también decirle, bueno, es importante leer literatura para entender la cultura y el contexto, ¿no? Pero no pueden dejar nada más en manos de la literatura la explicación de todo, ¿no? Porque ahí más bien puede haber un problema de distorsión de la realidad, ¿no? O sea, es como cuando Claro, quiere describir México desde sus novelas o desde sus telenovelas, ¿no? O, o desde el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces dicen, bueno, no, o sea, no es el Chavo del Ocho, por favor, ¿no? válgame Dios. Sí, o sea, y es un poco, por ejemplo, que cuando planteaba este tema, ¿no? Que dice, bueno, que Tupac no es Tupac, no es Ah, sí, Tupac, sino es porque es Tupac Amaru del Perú. Bueno, Perú es Perú, el Perú nunca lo conoció Tupac Amaru. O sea, Tupac Amaru conoció en todo caso el Tahuantinsuyo, pero no conoció jamás el Perú. Era una cosa que existiría siglos después, ¿no? De igual manera, el tema este del calendario maya, ¿no? O sea, ¿cómo decir ese caballero? El calendario que usamos es el gregoriano. Pero bueno, son esas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, está bien interesante, ¿no? El planteamiento, hay unas imágenes allí súper chocantes, ¿no? Y que forman parte de la provocación propia del arte, ¿no? Y eso me parece fantástico y sobre todo en el ámbito como decía, ¿no? Al principio, en un contexto cultural abierto, pues no debería generar más que un debate, pues, ¿ok? Pero ese tema, hay una cosa así que sí, sí como ciudadano hispanoamericano, que sí me importa mi gente, sí me importa, incluso me importa América en su conjunto, desde Canadá hasta el sur, me importa su destino no me es ajeno, ¿no? Me preocupa mucho ese tema de la normalización de la violencia para mandar un mensaje político, ¿no? Ese tema cuando utiliza ahí que, bueno, que el machete sirve para cortar caña, pero también para cortar cabezas, ¿no? Dicho por un coro de mujeres con una indumentaria que nos recuerda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también ponen ahí un niño detrás de la figura de Bolsonaro con un machete haciendo el gesto que es un gesto abiertamente violento y en el que de alguna manera nos recuerda esa normalización que en su momento se hizo de la cultura guerrillera de los años 60 y 70, que también, la verdad sea dicha, pues dejó un rastro de sangre bueno, forma parte de esta historia que tampoco queremos, o sea, evidentemente hay que recordarle que vive con nosotros, pero que forma parte también del pasado que no deberíamos repetir, ¿no? Igualmente, este tema de la utilización de la violencia como una forma de acción política, hablando de todo este tema de Ucrania y todo esto, ¿no? Nos recuerda también el uso abusivo del terrorismo de Estado que hubo en buena parte de los países de América Latina gobernados por dictaduras militares, ¿no? Entonces, este tema es muy delicado, sobre todo con la forma de usarlo, ¿no? Hay que también tener un mínimo de responsabilidad y respeto con el uso de las palabras y de las imágenes, porque en ese sentido sí me parece que puede estar tocando sensibilidades de una forma un poco irresponsable. Bueno, o sea, ahí la imagen por lo menos que tiene cuando le disparan al cantautor, se trata de Víctor Jara en el Estadio Nacional de Chile, ¿no? Es una imagen terrible que evidentemente forma parte de la historia triste también de América Latina, pero que tiene que manejarse con cierto código, ¿no? Con ciertos patrones en los que de alguna manera eso no ni enaltece ni normaliza, ni debería normalizar el uso de la violencia por razones políticas, pero tampoco le debería significar como un elemento también de revancha, ¿no?
que esa es la parte que forma parte también de esa otra versión de la historia que es importante conocerla, sobre todo de las transiciones a la democracia, ¿no? Por lo menos el discurso de Aylwin, en el que en plena efervescencia y en pleno resentimiento contra la dictadura militar en Chile, hablaba de civiles y también militares, porque también son ciudadanos de un mismo país. Tener la altura ética, moral y ese sentido de servicio público, pues, para poder incorporar a un agresor, como es el caso de las juntas militares, eh, entendiendo que hay un objetivo superior, ulterior y que necesita de nuestro concurso para que haya paz y una paz edificante y duradera, pues eso creo yo que no debería dejarse de lado, ¿no? Es un poco una apreciación de una persona ya mayor, ¿no? Pero es un poco la apreciación que me hace este video que ciertamente pues ha levantado mucha controversia. No sé cómo lo ves tú, Alberto. Sí, pues nuevamente creo que ya has desplegado los temas y también ya estamos terminando Sí, de la transmisión. Entonces, bueno, pues yo únicamente les voy a recomendar que si les interesan estos temas de la política latinoamericana desde un punto de vista artístico, pues mejor escuchen a Rubén Blades. Y todo muy bien, así, ¿verdad? así es. Así que bueno, pues ahí está, Javier. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de retomar esta política para llevar y de hablar de estos temas que, como ya sabemos, pues están en desarrollo. Así que Así bueno, es. pues a ver qué nos depara la vida política para la siguiente semana. Así es. Y bueno, un saludo ya antes de terminar a Fernando Aguirre, que fue el que me hizo esta sugerencia de hablar sobre este video, ¿no? De que habláramos sobre este estreno que se hizo esta semana. Y bueno, y también la invitación queda abierta si quieren que conversemos que platiquemos sobre cualquier otro tópico que les merezca la pena, pues nos los preparamos con tiempo y con mucho gusto y cariño, pues lo desarrollamos aquí en Política para Llevar. Bueno, de mi parte, pues una vez más agradecido por tu tiempo y por tu disposición de compartir y platicar conmigo, Alberto. Y bueno, será hasta la próxima semana. Esperemos que tengamos otras noticias, ¿no? Y que quizás sean un poquito más alentadoras. Bueno, pero recuerden seguirnos aquí en el Facebook de Proyecto Democracia 2123 y en el canal de YouTube de Javier para que comenten con nosotros, nos propongan temas y nos sigan con estos y otros temas interesantes. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.